18. ¿Por qué? Vamos a Partimos de allí porque, como veníamos diciendo, ya nosotros estamos encendidos, estamos vivificados, estamos vivos. ¿Para qué? Para una nueva vida, estamos vivos para unos nuevos conceptos, para unos nuevos pensamientos, estamos vivos y abiertos y esponjas para unos nuevos hábitos, para unas nuevas costumbres, ¿ya? Entonces, ya que está esa programación en nosotros. Entonces Dios encendió la lámpara, que esa sí es la obra magna de Él, donde nos enciende. Anteriormente estábamos muertos en delitos y en pecados. Éramos insensibles. Nos llevábamos a todo mundo por delante y no percibíamos nada. Ahora, en ese orden de ideas, cuando dice muertos en delitos y pecados, no es eso que a veces le enseñó la religión a uno por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, es simplemente lo que ya hemos hablado, lo que también enmarcamos en los frutos del Espíritu. Cuando nosotros ejecutamos un cambio de mentalidad y por ende un cambio de comportamiento, ahí hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Cuando modificamos conductas y comportamientos, ese es el verdadero arrepentimiento. De no ser así, pues es un remordimiento. Cuando ejecutamos ese cambio, esa modificación y nos abrimos a los cambios, nos abrimos a cosas nuevas, nos abrimos a decir, venga, yo nunca había aplicado esto a mi vida. Entonces ahí está lo que hablábamos el día de antier, de anteayer, el martes. Llegó la luz y entra el orden, llegó la luz y nos empezamos a llenar de cosas nuevas, de cosas diferentes, de algo que no teníamos. Yo le puedo decir a las personas de reflexión, de autoconocimiento, de empatía, de comunicación asertiva, salen nosotros nuevos pensamientos y sale todo ese ejercicio. Entonces ahí se empieza a dar, estamos, se han encendido cosas que nosotros teníamos apagadas. Ya no somos indolentes, ya nos empatizamos con lo que sufría nuestra familia, con lo que nosotros mismos nos dañábamos, nos lastimábamos. Ya empezamos a comprender y a concientizarnos de riesgos, de lo bueno, de lo malo, de lo que necesitamos. Entonces viene el orden, nos empezamos a llenar de cosas que necesitábamos o más bien que nos hacían falta: amor, paciencia, bondad, templanza, autocontrol, resiliencia, todo lo que usted quiera llenarse siempre va a ser fabuloso y siempre va a ser muy importante para cualquier proceso que cursemos como seres humanos, pero más cuando es un proceso de rehabilitación. Es un proceso que tiene que ver realmente con nosotros soltar y aprender a caminar en una libertad, aprender a disfrutar la vida sin necesidad de la sustancia. Entonces ahí voy a llegar. Versículo 18, si lo leemos. Alguien me ayuda con el versículo 18. Ya tenemos todo. Haga de cuenta que usted tiene todos los materiales para una casa. Haga de cuenta que usted tiene todo el equipamiento para ir a una guerra. Está equipado, está instruido. Entonces, aquí el versículo 18 nos empieza a decir algo. Y ahí, si alguien me ayuda un poco con la lectura, por favor. Sí, señor apóstol. Versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, gracias. Allí nos está hablando
Los pensamientos con qué se ordenan. Si usted lo lleva a psicología, es simplemente cambie esa palabra, el consejo, por orientación. Si ya estamos nosotros abiertos a muchas cosas, además de estar abiertos, además de entrar en un orden, además de empezarnos a llenar, pues hombre, empieza la orientación, empieza el consejo. Yo siempre lo he planteado, usted no va a tener al policía, no va a tener al líder, no va a tener al profesional las 24 horas del día. Yo no sé por qué hay personas en los procesos de rehabilitación de que si no tienen a alguien ahí encima no funcionan. Por eso muchas veces tiene que estar en algunos para que su proceso avance, funcione y no se decaiga. Tiene que estar la mamá todo el tiempo allí presente. Se vuelven dependientes, afectivamente dependientes. Otros tiene que estar la esposa, la mujer, los hijos, para que pueda funcionar. Si no se está encima, si no se está ahí, no le es suficiente ni el consejo, no le es suficiente la orientación. No sé si me estoy haciendo entender, pero quiero dejar claro que hay personas que uno las suelta un momentico, los deja ahí, cierra los ojos, deja la puerta abierta, les pasa un celular, les deja un billete. ¿Y qué pasa? Hola, soy solo. No saben ¿Aló? utilizarlo. ¿Qué pasa allí? Entonces, aquí dice, cuando dice con dirección sabia se hace la guerra, con el consejo se ordenan los pensamientos y con dirección sabia se hace la guerra. O sea, ya usted tiene que asumir, ya usted, sí, claro, mientras usted está en el proceso, lo debemos cargar. Pero hay chicos, hay personas, y no chicos, adultos. Yo no creo que usted vaya a llegar a cierta edad y todavía su mamá tenga que comprarle los boxers, tenga que comprarle los implementos de aseo. Eso se da aquí. O sea, estoy hablando de una persona que ya se abrió a un nuevo estilo de vida, o sea, que fue despertada espiritualmente, que entró en un orden y que llenó muchos de sus vacíos. De ahí para allá, ya tiene todo. Hay que empezar a asumir. Usted tiene que asumir. Usted no puede ir después y recostársele. Yo hay muchos muchachos que les he dicho, usted no vuelve a la casa de su mamá. Usted ya tiene que salir a enfrentar su vida. Usted ya tiene que salir a asumir unas responsabilidades, unos compromisos. Entonces hablemos un poquito de dependencias. Sino que esta dependencia casi no se ve porque usted no ve una persona ebria, así como dice el versículo 1, considera, un momentico, considera o con vino. Eso es muy notorio. Eso es muy notorio. ¿Ya? Entonces, como usted no ve ese suceso y ese acontecimiento, pero si usted va
a soltar la dependencia por las sustancias y va a seguir siendo dependiente de segundos y de terceros, entonces ahí es donde uno aboga. Usted necesita tener una estabilidad usted mismo como persona, y le estoy hablando a los chicos que están en el proceso de rehabilitación, donde usted mismo tenga el control de su vida, tenga el control, porque para eso es integridad. Integridad es algo total, es algo completo, donde las personas y la familia son una red de apoyo, pero el que tiene el control es usted. El que tiene las determinaciones, la visión, el que cuida el proceso es usted. O sea, que el principal terapeuta, el principal profesional, el principal líder es usted, lo tiene adentro. Para eso nos resucitan muchas cosas y no va a estar nadie protegiendo el proceso con usted las 24 horas del día. El otro día me dijo un muchacho, no, Matías, yo recaí porque me dejaron solo. Yo recaí porque ese día a mi mamá se le olvidó decirme que no fuera a tal lugar, que no fuera por tal zona. O sea, ahí estaremos hablando con una persona que tiene limitaciones todavía, que toca cuidarlos todo el tiempo. Y en la fundación nos toca pendiente de esto, organice eso, que no soltemos el consejo o la orientación. Ese es el ejercicio. Claro, mientras nos vamos ordenando, mientras nos vamos llenando, mientras usted sigue encendiendo, iluminando ciertas áreas de su vida. Pero va a llegar el momento donde ya hay que caminar, hay que avanzar, hay que enfrentar lo que se venga. Hay que enfrentar. Me decía un líder, es que le hice esta observación a esta persona y se frustró. Y yo le dije, ¿se frustró? ¿Por qué? Yo decía, pero ya nos toca es asumir. Y lo que debemos asumir no hace parte del proceso de limitación. Hace parte del proceso que Dios va a continuar haciendo en cuanto al orden y en cuanto a llenarnos. Lo de Dios es inagotable. Lo de Dios es muy extenso. Lo de Dios es muy continuo. Lo de Dios es muy largo. O sea que permanentemente usted lo va a tener a Él haciéndole los ajustes que sean necesarios. Y permanentemente usted lo va a ver a Él supliéndole, llenándole. ¿Cuál es la participación de nosotros? Dos cosas más puede añadirle. La primera, retener el consejo, retener la orientación, retener, como siempre lo hemos mencionado, el manual. Esa es mi responsabilidad. Pero, ¿de qué me sirve que me enciendan el espíritu? ¿De qué me sirve que esté yo en la fundación donde me ordenan unos hábitos, unas costumbres? ¿De qué me serviría que yo esté en los devocionales todas las mañanas? ¿De qué me serviría que yo me llene de buenos entornos, de buenos ambientes, si yo no voy a retener el consejo, si yo no voy a retener la dirección? No sé si me estoy haciendo entender.
¿Tendría razón de ser? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, mire esto. Si realmente ha ocurrido eso, y ahí yo me doy cuenta quiénes están dispuestos a ir a la guerra. Y las personas que yo veo sostenidas en un proceso de rehabilitación, porque debemos pensar en dos momentos, sin ponernos ansiosos, sin acelerarnos, pero es claro, mientras usted está allí sentado, de alguna manera, indirectamente, lo que usted está construyendo allí sentado mientras está en su proceso, le va a permitir a usted disfrutar de muchas cosas positivas mientras esté afuera. Se lo digo, se lo voy a explicar de otra manera. Mientras yo estaba en la fundación, en cualquier actividad, a mí me tocó mucho la construcción, las huertas, y mientras yo estaba con la pica y con la pala, yo iba ordenando pensamientos y me iba llenando de cosas que me faltaban. Nunca había trabajado construcción y en la fundación le cogí un amor a eso. Me daba la oportunidad de tener marcadas las chocolatinas. Ahora marco los bananos, pero en su época, me ríe aquí el viejo, me hizo reír aquí, viejo Pola. Pero en su época, y el primer día fue difícil, pero yo considero que me ordené en muchos pensamientos y me llené de muchas cosas que entendí que lo necesitaba, que me dejó una enseñanza y le empecé a coger amor y cariño. Pero hubo una parte de mí que se encendió que me decía que en 3 o 4 años yo no iba a estar en lo mismo. Y efectivamente, así fue. O sea, se ordenaron los pensamientos, se dio el milagro, alcancé el propósito, alcancé la meta. Estaba allí, hacía parte de algo de lo que me estaban llenando, de humildad, de mansedumbre, me estaba autoconociendo, me daba cuenta que aunque nunca había hecho eso, era capaz con una marranera, nunca yo había cultivado y llegué a tener la mejor huerta. Nunca me había comido un arroz sin lavar y en la fundación me lo comí sin lavar. Nunca había comido sopa de todillo y me di cuenta que eso algo estaba haciendo, algo estaba ordenándome, pero que me iba a permitir más adelante y no tan a corto plazo. Tan a corto plazo. Mire, lo del proceso de rehabilitación, lo del proceso de llenarnos y de ordenarnos, le daré ese consejo. Mírelo a mediano y a largo plazo, para que no caiga usted en preocupaciones innecesarias. Entonces, estando allí, se empezaron a ordenar los pensamientos. ¿Qué me va a permitir eso? Que yo no puedo soltar, y es lo que le digo, mi responsabilidad, su responsabilidad. No suelte el consejo, no suelte la dirección. Usted se imagina, yo voy conduciendo carro. ¿Qué pasaría si yo suelto la dirección de este carro? Si yo tengo que soltar ahorita algo, soltaría el teléfono.
Pero mi proceso consciente y aún inconsciente, porque nosotros no somos solamente conscientes, no va, no va. O sea, dígale usted si quiere por inercia, por reacción. Si llegase a pasar algo, hay unos automáticos acá, hay unos disparadores acá que no me van a dejar soltar la dirección. Voy a soltar cualquier cosa. En este caso, créalo que lo primero que yo tiraría será el control. ¿Por qué? Porque si hay algo aquí que se me atraviesa en el camino, hay unas respuestas en mi cerebro que lo que van a hacer es que me aferre más a la dirección. Si yo veo un riesgo, créalo, que no voy a coger más duro el celular o no voy a coger más duro la persona que llevo aquí al lado, a Polanía. ¿Ustedes imaginan de allá algo, un riesgo? Tendré que coger la dirección. Tenemos todo, ustedes tienen todo, muchachos. Tienen capacidades, habilidades, convicciones. Yo veo unas preciosuras, unas hermosuras, unos muy buenos soldados. Yo no estoy invalidando todas las riquezas que hay en cada uno de ustedes. Yo me siento orgulloso, de verdad. Me siento orgulloso. Tengo que enfrentar una cantidad de amenazas a veces y de persecuciones por ustedes, por la bandera de la recuperación. Me tengo que enfrentar a muchos entes. Me gano problemas hasta con concejales. Me gano y me los ganaré con quien sea, porque yo sigo creyendo en ustedes, porque en mí también creyeron algún día. Y ese INRI de que la gente siempre espera, uy, llegaron los de la fundación, cierren bien la puerta, ¿qué se va a perder? ¿Qué se va a embolatar? ¿A qué hora sacan el cigarrillo? ¿A qué hora se arma la pelea? Ese es el INRI que hay. Yo sigo creyendo en la palabra de Dios, que Dios escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y que Dios nos va a poner a taparle la boca a los leones. Sigo convencido, seguiré convencido. Y entre más digan, no, van a volver a lo mismo, van a recaer, ¿para qué te desgastas? Seguiré confiando de que la obra de Dios se va a ver en nuestra vida. Pero sí es preciso que no soltemos el consejo y la dirección. Nos estrellaríamos donde yo suelte la dirección de este carro. Miren, preciso para que nos quede bien ilustrado. Y lamentablemente, a veces, usted va hacia un objetivo, va hacia una meta, va hacia una ruta y empieza a soltarle el control a otros. Mamá, papá, suelte a su hijo. Usted ya no lo puede controlar. No, no coja ya el control remoto. Usted ya no lo puede manejar. Usted ya no lo va a manejar. Déjelo volar. Ya no sea esa mamá controladora, esa mamá narcisista que quiere controlar todavía. Ya su bebé tiene 48 años y usted ya no se puede ya. Usted es un apoyo, pero usted tiene que dejarlo. Él tiene que aprender a calentar el tetero. Él es el que tiene que organizar su vida. Él es el que tiene que coger el control. Ay, pobrecito, yo soy el adicto. Ay, pobrecito, qué pesarcito. No, él ya tiene que coger el timón. Él ya tiene que coger el control y usted no puede estarle ya comprando o controlando más bien, porque parte de ese control está enmarcado en un sinnúmero de cosas. Si nosotros
no cogemos el control, vamos a estar en riesgo. Vamos a estar en riesgo nuevamente. Vamos a dejar de cuidar. Porque eso es lo que quiere nuestro cerebro. Nuestro cerebro está programado para estar en zona de confort. Él cumple unas funciones y él dice, ya, ¿para qué más vamos a coger lucha y para qué más vamos a coger agite? ¿Usted se imagina cómo viniéramos aquí nosotros? ¿Y cómo manejaríamos? ¿Cómo manejaría allí mi amigo Polanía? Aquí está Polanía, los presento. Yes. Donde usted coja esta dirección. ¿Cómo llegamos arriba a agua? Llegamos. El hombre llega con tortícolis y no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Créalo que nunca va a ser lo mismo cuando yo tengo aquí el control. Yo estoy sentado aquí. Pero mire cómo quieren llevar muchas personas el proceso. Sentados aquí y que maneje el que está al lado. Y que maneje el otro. Y sí, yo he hablado de influencias negativas. Las personas que son altamente influenciables en la fundación. Pero eso no es un problema de la fundación. Ese es un problema que muchos tienen falta de carácter, que a muchos desde temprana edad no se les enseñó, no se les dio el consejo y no se les dio la dirección y se dejan influenciar. Y eso hay que romperlo. Yo también, y en mi casa me reprocharon demasiado, porque me decían algo en mi casa y yo no lo acataba. Pero se paraban mis amigos o me silbaban en la puerta, yo los veía pasar por la ventana y salía obedeciéndoles a ellos. Salía receptivo. Yo ya tenía unos personajes que ellos me silbaban y yo ya conocía el sonido. Y ahí mismo me activaba y ahí mismo respondía a esa dirección. Pero yo no tenía el control de mi vida. Y si bien es cierto, en la fundación hay personas negativas, hay personas negadas, hay personas que no quieren cambio. Pero no solamente cuidémonos de eso. Y de pronto hoy el devocional no le guste a algunos de los familiares, porque quieren todavía tener el control, quieren todavía tener la dirección ellos. Y venga, lejos de eso, lejos de eso. Dios no cuida mejor que nosotros. Dios no cuida mejor que nosotros, familia. Dios cuida mejor. Y Dios está diciendo en su palabra que con el consejo se afirman, se ordenan los pensamientos. Con el consejo se ordenan los pensamientos. Y con dirección sabia se hace la guerra. Por eso hay muchas personas, así como nos tenían que hacer todo, lavar la ropa, organizarnos el cuarto, ponernos la comida. Vamos a salir de la fundación todavía imposibilitados, donde nos tengan que tener el control de todo. No creo que esa sea la razón. Claro, la familia lo apoya. Yo siempre he dicho, mientras yo estuve en la fundación y casi a diario hablo con mi papá, ellos me soltaron y yo no tenía más opción que yo mismo tenía que coger el control
de mi vida, que yo mismo tenía que hacerme responsable. Y cuando salí de la fundación, fui y me le presenté y me dijo, ¿qué quiere hacer? Le dije, quiero hacer esto, esto, esto. Aprendí en la fundación a hacer unas repisitas mientras voy estudiando. Quisiera ocupar mi tiempo libre haciendo unas repisitas de madera. Y ahí mismo me pasó un cheque de 1.000.000 de pesos en esa época. Un cheque de 1.000.000 de pesos. Porque en la fundación a mí me habían dado el consejo y me habían direccionado. Dios, si usted quiere hacer este proceso, es Dios y usted. Mi tienda eran por ahí de 500.000 pesos, más de 20 años atrás, y me la quitaron. ¿Será castigo? ¿Será atropello? ¿Será maltrato? No. Eso gradualmente me fue ordenando, me fue llevando y me fue preparando para la guerra. Y cuando salí de la fundación, salí a guerrear, salí a enfrentar. Hasta el día de hoy, esa resiliencia la tengo. Y tengo que enfrentar ahora también batallas. Pero hasta que Dios me sostenga con su misericordia, estaré firme. Estaré firme. Estaré parado en la raya. Por la misericordia de Dios. Pero usted se imagina donde yo no coja el consejo, donde yo no coja la dirección. O sea, ya tengo que hacerme responsable de mis pensamientos, de mis emociones. Yo ya no puedo soltarle la carga a otros. Yo soy el principal defensor de mi proceso. Y como a mí me cuesta salir de la zona de confort, ¿yo qué voy a salir del Hotel Mama y qué voy a salir del Hotel Papa? Eso yo no lo voy a soltar así. Pero cuando hay padres entendidos, cuando hay padres sabios, con dirección sabia, se hace la guerra. Están pendientes para cualquier apoyo, para cualquier necesidad, pero sueltan el control. Yo he visto personas en la calle cómo todavía le quieren manejar el hogar, los hijos. Una vez tuve que atender una pareja y el reclamo de la esposa, y estamos hablando personas cincuentonas más o menos, cincuentonas. Y el reclamo de la esposa es que me decía y exponía ahí, es que nosotros ya tenemos un hogar, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra empresa. Y decía, no considero que la mamá tenga que estar direccionando desde afuera. Y gracias a Dios eso se pudo subsanar. Si no, ese hogar no estuviera ahora. Y no considero, y entonces decía, no considero, entonces tocó orientar a la persona, venga, ustedes ya son un hogar, usted puede visitar a su mamá, puede compartir con su mamá, pero ustedes son los dos que tienen que negociar las reglas de esta casa y no pueden venir terceros, segundos o terceros, así ustedes los quieran mucho, a decidir sobre esta casa. Si no, esa persona estaba viviendo con una familia, entre comillas, con una esposa, con unos hijos, con una empresa, pero su corazón todavía estaba en la casa de su mamá. Entonces ya de personas adultas. Y oiga, esto es inconsciente muchas veces.
Ponerle la lupa a esto no es fácil. Cerrar esas voces externas no son fáciles. Y toman tiempo. ¿Por qué? Porque ya me ordenan, me llenan, me prenden la lámpara y yo no voy a coger el consejo y yo no voy a coger la dirección. ¿Tendría razón de ser, Polanía? Totalmente. ¿Qué ha tocado que enseñarle a usted? Hable aquí, Pola. ¿A que usted coja el control o no? Coja así, va a encontrarse. A que tenga más fuerza de voluntad. Es él. ¿O usted le va a seguir dirigiendo la vida a su hermano de 59 años? Él tiene una vida y usted va a tener otra. Ah, que se pueden ayudar, claro. Pero cada uno tiene que hacerse responsable y coger el control. Eso garantizaría y eso nos daría a nosotros unas altas probabilidades de sostenernos en el proceso de rehabilitación. Eso nos daría altas probabilidades. Y no estamos pensando solamente por lo que usted está cursando en el proceso hoy. Usted, lo que hoy está haciendo bien, le va a permitir que el día de mañana usted batalle, enfrente, asuma, parado en la raya, defendiendo, cuidando, guiando su proceso de rehabilitación. Guiando su proceso de rehabilitación. Mire, les voy a decir algo. La semana pasada, hubo una queja porque en la asociación de fundaciones y en el grupo que hemos consolidado, pues se va a llevar la palabra de Dios, se van a llevar algunas terapias en conjunto, interinstitucionales, digamos. Y entonces la queja de los pastores, de los terapeutas, hasta yo lo hago, yo tengo entrada a muchos lugares. A veces el tiempo es el que no me da. Y la queja era que cuando empiezan la terapia, los primeros que se salen del aula, del salón, son los grupos altos, son los servidores, son los asistentes de la casa, son los terapeutas, son los líderes. Y entonces yo también me pronuncié y le decía a los directores, los primeros que tienen que estar ahí recibiendo el consejo son ellos mismos. Los primeros que están ahí, que tienen que estar recibiendo direccionamiento, son ellos mismos. Si ellos, por el hecho de ya tener un tiempo en la fundación, no tienen la dirección, no tienen el consejo, cuando estén afuera, los va a manejar agentes externos o no. ¿Y sabe qué es lo más bravo? Acuérdese. Usted tiene los que llegaron a tener una dependencia. Muchos muchachos se escudan. Yo no he cogido costal. Yo no he comido de la caneca en la basura. Hasta le mencionó a Jardín. ¿Así haya consumido usted en Dubái? ¿Será que el carramaneo es diferente debajo del puente o el carramaneo es distinto en la Torre de Cali? ¿Será que el carramaneo o los efectos de la sustancia en Sucre cambian cuando el consumo es en Ciudad Jardín? ¿Ustedes qué dicen?
No, señor. ¿Qué dicen los profesores? Señor. Entonces, ¿por qué yo quiero ahorita clasificar? No, tiene que usar. Yo no soy degenerado. Venga, los daños y las afectaciones que hacen la droga no discrimina. Ella viene a dañar, ella viene a lastimar. Y acuérdese que le dije hace unas semanas, si usted tiene aquí su pareja, si usted tiene aquí su mamá, si usted tiene aquí un plato de comida, si usted tiene aquí un trabajo, la universidad, unos hijos, y tiene la droga, ¿qué pesa más? ¿Qué jala más? Perdóneme que se lo diga así. Perdón. Perdóneme que se lo diga así. ¿Qué jala más? Mire, yo no sabía, y eso yo lo descubrí el año pasado. La droga es tan destructiva y tan dañina que rompe un vínculo tan fuerte. El vínculo, y a veces aquí toca moverle esas emociones, templarle esas emociones, sobre todo a las mamás. El vínculo de la mamá con el hijo es más fuerte que incluso el vínculo del papá con el hijo. Es un vínculo fuertísimo. Madre-hijo. Por eso la gran mayoría de personas llegan a un proceso de rehabilitación con vacíos paternales. Todos es Dios y madre. Y no está mal, porque es un vínculo muy fuerte. El papá o nosotros los hombres somos más desprendidos, pero mamá siempre está allí. Y eso es una verdad innegable. Pero yo lo hice este ejercicio el año pasado con las chicas que están en proceso de rehabilitación y tienen 1, 2, 3 hijos, hasta 4 hijos conté en esa época. Y por el consumo llegaron, ¿quién tiene sus hijos? Bienestar familiar. ¿Quién tiene sus hijos? Bienestar familiar, la abuela, la tía. Y yo meditaba, yo decía, mire, ese vínculo tan fuerte, porque es que no estamos hablando de un joven o una que consume, estamos hablando de una madre consumidora. De una madre consumidora. He llegado a ver en Sucre historias de mujeres adictas que venden a sus hijos, que ya los tienen vendidos. Eso es un escándalo en Cali, en el centro. Que como nacía el bebé ya lo tenían vendido. Romper ese vínculo es lo que daña la droga. Entonces, si yo no me preparo para tomar el consejo, para tomar la dirección, lo puede coger mi mamá, mi abuelito, los amigos, pero en últimas vamos a volver al mismo círculo vicioso y quién va a terminar cogiendo el control. ¿Qué dice usted con la mía? ¿Quién? Era la mía. Va a llegar el momento de autonomía, le va a llegar del alcalde por ahí los servidores, pero va a llegar un momento donde usted tiene que coger la dirección de su vida.
donde usted tiene que coger el consejo. Y los demás no pueden meterse allí. Usted mismo no puede autosabotearse el proceso. La familia es una red de apoyo. Por eso cuando el muerto tiene quien lo cargue, ¿cómo se pone? Como yo sabía que no me iban a cargar, como yo sabía que no me iban a mimar, es que me tocó hacer, ponerme las pilas y asumir, enfrentar. Cuando habla de con dirección sabia se hace la guerra, es enfrentar lo que a mí me corresponde, es asumir lo que yo necesito asumir en mi proceso. No vaya a terminar un proceso de rehabilitación gordo, repuesto, mucho más bonito, imposibilitado para usted asumir. De aquí para allá, el proceso le tiene que permitir a usted que huele altísimo. ¿Sabe por qué? Porque así usted tenga tutores, psicólogos, profesionales, pastores, lo que usted quiera. Usted es el que lleva el control de su vida. Y las personas de afuera, sean profesionales, sean familia, lo que hacen es tanquearle el carro. Lo que hacen es tanquearle el carro, pero usted es el que va manejando. Usted es el que va a manejar. Si usted suelta el control, queda en riesgo. Y como hay chicos que uno sabe que se les dificulta ese ejercicio, pues toca ayudarle. Por eso aquí toca a veces romper esas fibras emocionales. Y hay familiares que se niegan a soltar. Hay familiares que no están dispuestos porque el instinto sobreprotector puede más. Y ojo, no es consciente. Me decía alguien, no, yo lo tengo claro, Matías. Yo no puedo ser irrespetuoso y decirle, pajuda. Porque es que nosotros no somos solamente conscientes. Hay partes de nuestras emociones y hay partes de nuestros pensamientos que están trabajando, que son automáticos muchas veces. Y no los tenemos bien claros. No sé si me hago entender, no sé si me estoy haciendo entender, no sé si es claro. Hago la pregunta. Sí, señor. Sí, señor. No sé, algún padre que me diga, algún familiar aquí presente que me diga si me estoy haciendo entender. Más que claro, Matías. ¿Está claro? Ah, bueno, con Sí, eso ya, está claro, Matías. bueno, por eso, con eso ya podemos decir, dejemos allí, dejemos allí. Yo hoy tengo que enfrentar muchas batallas como concejal. Hoy tengo, y estos días con fiebre, maluco, tuve 2 días me cogió la gripa, gracias a Dios ya he estado mejor. Pero yo tengo que asumir ciertas responsabilidades. Yo no puedo hacerle, así como uno hace transferencia. Mándeme por Nequi, consígneme. Ay, yo ayer tocó patrullar a un personaje por allá en Cali, por los lados del Bochinche, por los lados de la 11 Piolines, imagínate, dinastía. Y la clave era, mándeme por Nequi. Ay, ay, ay. Hola, ¿usted imagina? Voy llamando a tu hermano. Vos por allá en Alfonso López y diciéndole a tu hermano, mándeme la transferencia. Todavía hay transferencias emocionales de culpa, de rechazo, de sobreprotección, de temores, de miedos. Hay transferencias no necesariamente monetarias, hola. Y hay más de uno
que hacen esa transferencia. Uno acomodando acá y muchas veces la familia ayuda es a desacomodar. Vienen y eso cogen el control. Oiga, vení, poneme la cámara, por la que ya está así. Y hay familiares que quitan al hijo del timón y se cogen así de esa dirección, así durísimo. No te preocupes, hijo. Yo te amo tanto que yo llevo el control. Yo llevo la dirección. Y se apegan a esa dirección. Apegados a esa dirección. Si a mí me van a llevar la dirección, me van a facilitar adicto con techo y comida. ¿Cómo? Adicto para toda la Adicto para toda la vida. Ahí me quedaré pensativo con eso, me quedaré reflexivo y yo no puedo hacer transferencias de ciertas responsabilidades y de ciertos compromisos. Por eso yo le digo también a los muchachos, este proceso es usted. Es usted. Pero hay padres que de afuera tienen el control remoto, ¿sí? quieren manejar el proceso. Están metiendo drones. Con dron quieren manejar ahora. La tecnología está avanzando. ¿Se has visto en las guerras? Sí. Ahora todo es drones. Yo tengo una vecina que yo le digo dron. Yo ya no, sí, ya no le estoy diciendo. Yo ya no le estoy. Se llama Maritza, la vecina ahí, ella Samán. Yo ya no le digo doña Maritza, yo le digo doña Dron. Y me responde. Dios los bendiga, feliz resto de día y vamos a dejar allí. Muchas bendiciones para todos. Chao, chao. Amén. Amén.